Bueno, hola, yo soy Sebastián. Yo soy Jonathan. Yo soy Andrés. Y yo soy Sara. Bueno, hoy vamos a hablar sobre esta pequeña, no sé si entrevista o documental, la charla que tuvo Méndez Roche. Me pareció súper interesante. Todo en ella fue muy difícil de entender, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pero, digamos, en lo poco que alcanzamos a entender, pues muy interesante. Digamos, algo que quisiera destacar al inicio, me gusta mucho en el video cómo lo relacionan con lo que habla sobre Sao Paulo. Entonces van mostrando la vida de Sao Paulo, cómo transcurre un día a día en una ciudad tan caótica, tan grande como es Sao Paulo, y se relaciona mucho con Bogotá. ¿Quién, Yo quién diría quiere? que a mí me llamó la atención como ese énfasis que él hacía como en la cultura y en la educación y en cómo los tiempos avanzan tan rápido como desde que él era joven, asumiendo, porque si desde, no sé, mediados del siglo pasado toda la tecnología y todo es corriendo para absolutamente todo, llamadas, arquitectura, relaciones, es como toca estar corriendo y uno no se puede quedar como estancado en, no sé, como yo lo interpreté, como unidades viejas y demás, sino que uno tiene que buscar como innovar todo el tiempo. Entonces, sí, lo que él decía de la cultura popular, que influye en absolutamente todo y que abarca absolutamente todo, entonces se me hizo como muy chévere que él hiciera énfasis en eso y comparara eso a la educación, como si eso se mueve, entonces la educación también tiene que moverse y criar a los niños y más, y pues todo. Sí, Pues, y digamos que un término clave es el innovar, porque para él la arquitectura no es algo que surge espontáneamente, sino que entiendo, y es un discurso como con un medio a través de su topografía, de su contexto, de la ciudad en la que se implanta y pues también de la gente como tal. Me gusta mucho la idea de cómo plantea la ciudad universal, una ciudad que no es privatizada en ninguna de sus instituciones. Él ponía pues como ejemplo la educación y pues yo estoy muy de acuerdo con ese tipo de ideas. de Mm. hecho, esa creo que te podría ser cortándote, haciéndolo más fluido esta charla. Creo que esa puede ser la idea principal del video, la ciudad. Él habla muchísimo y se enfoca muchísimo en la ciudad, y Sí, por eso la protagonista en las imágenes, tanto Méndez da Rocha, o sea, compartiendo el protagonismo, es Méndez da Rocha y la ciudad de Sao Paulo. Sí, Sí, de hecho, justamente iba a mencionar que él menciona como esta idea de la ciudad para todos, que es algo, o sea, él impregna muchísimo su arquitectura de sus ideales y de lo que él cree. Entonces él habla también otra vez, como que reitera también del video pasado, el uso como de las tipologías para volver a recomponer la ciudad, pero que no es literalmente como patear la mesa y rediseñarlo todo como lo pensaríamos, sino que reutilizar estos espacios y hacerla una ciudad muchísimo más pues inclusiva, que realmente sienta como que la coge y él ponía como un ejemplo de los edificios como súper altos, que a veces como arquitectos nos concentramos en yo quiero hacer el edificio más alto, pero no pensamos en cómo va a sentirse la persona que está trabajando en el piso 80. Él lo decía así y eso a mí me llamó mucho la atención, ahí porque es es muy verdad. interesante. Ahí es muy interesante porque inicia hablando sobre una ciudad completamente diferente que es, para mí, que es súper artificial, aunque todo es artificial porque él dice que la arquitectura es como un diálogo con la naturaleza, es un diálogo, es un discurso, es un discurso. Y algo que me parece súper artificial es una ciudad como Dubái, en donde todo busca que sean los súper rascacielos y la exploración geométrica para llegar a esas estructuras, más que buscar, como Méndez de Rocha, algo que busca un espacio, es más como romper récords y límites sin cuestionarse más allá de eso. Y que sea bonito y llamativo y poderoso y la economía y demás, y pues lo que tú decías, como que deja mucho de lado al ser humano y a la escala humana y todo lo demás, y pues cosas que hablamos también nosotros en el video pasado, que habíamos visto que eh, Pablo, eso es como lo primero en el que él piensa como en la persona, y eso es algo que pues por lo menos en el siglo XX, un poquitico del XXI, como que se ha dejado mucho de lado. sí, y que la arquitectura le dé voz a la persona como parte de la cultura popular se me hace una postura bastante interesante porque comienza, digamos, a ser consciente que la ciudad es completamente, pues lo que tú decías, artificial y construida como con diferentes ideas. Entonces, creo que es importantísimo tenerlo en cuenta. Sí, y ahí es muy chévere porque él relaciona como los palacios de Sao Paulo con los edificios monumentales en la Avenida Paulista que les construyen encima de eso, a un lado, Mm. y todo eso empieza a construir la ciudad. O sea,
Es muy impresionante esas relaciones y ese análisis que le llega a hacer la vida en la ciudad. Y pues ya para hacer algo que me gusta es que él menciona como que cuando nosotros diseñamos no se le puede llamar como que nos basamos en fantasía o inspiración, sino que realmente nosotros partimos de hechos reales y que a veces eso se nos olvida, como que tenemos a las personas, a este tipo de personas viviendo acá, tenemos aquí el metro, tenemos como unas condiciones que determinan como la implantación y lo que decía Jonah, como que él piensa muchísimo en la escala humana y también hablaba como de que tú puedes hablar y desde el diseño como que a veces el papel, como dicen por ahí, el papel lo aguanta todo, pero que él piensa muchísimo en cómo realmente se desarrolla, porque creo que nosotros aún no tenemos como suficiente conciencia de cómo las cosas realmente se construyen y él piensa muchísimo en que no deberían haber como sobreesfuerzos si si no se requieren realmente. Sí. Bueno, Gracias. gracias. Chao. Chao.